Derecho Penal 2. Iniciamos entonces el estudio del último grupo de delitos que contiene el título tercero que protege los derechos garantidos por la Constitución. Acá entonces nos encontramos terminando de estudiar delitos que, como hemos visto, protegen una variedad de bienes jurídicos que están precisamente consagrados en el artículo 19 de la Constitución. Sin perjuicio de que también aparecen consagrados en otras disposiciones, como el derecho a la vida, cuya protección, ¿no es cierto?, aparece establecida en los tipos penales que sancionan el asesinato. Así que vamos a hablar ahora de este último grupo, de este quinto grupo, dentro del título tercero, que se denomina de los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia. Este delito se originó en una discusión que hubo entre unos parlamentarios hace varios años atrás, en el cual, por cuestiones de motivos políticos, de razones políticas, uno de estos parlamentarios quiso saber lo que pensaba el otro parlamentario y por ahí me parece que mandó a alguien a grabar en un recinto privado las conversaciones que tenía este otro parlamentario. Y como se trataba de una situación, entre otras situaciones que son inaceptables en política chilena, entonces se legisló, afortunadamente, beneficiando ya no solamente a este grupo de personas, los políticos, sino que también se benefició al resto de la población. Y a propósito de esto también han surgido un sinnúmero de interrogantes. ¿Cómo se protege la intimidad de una figura pública, que no necesariamente tiene que ser un político? Muchas figuras públicas de la televisión. Se planteó oportunamente este problema. Como digo, esto ya tiene algunos años. Me recuerdo que una conductora famosa de televisión había reclamado porque le habían filmado el cumpleaños de su hijo, pero desde afuera de su domicilio, desde la calle, en una de las calles de Santiago. Parece que la casa tenía jardines y el jardín se veía desde el exterior, y entonces de ahí, desde el exterior, los paparazzi chilenos, estos que se dedican a la farándula, filmaron ahí algunos momentos, ¿cómo se llama?, de lo que estaba ocurriendo en el cumpleaños de este menor, hijo de esta persona famosa de la televisión. Entonces, ¿cómo se limita la vida privada de una persona pública? Este es un problema que viene desde siempre. Pero la ley penal en este caso intenta salvaguardar algunas cuestiones que son fundamentales. La intimidad. Van a seguir produciéndose seguramente discusiones acerca de la aplicación de estos artículos, pero el hecho concreto es que se protege la intimidad. Bien, ¿qué dice esta disposición? En este quinto grupo de delitos,
que protegen los derechos garantidos por la Constitución, existen solamente 3 artículos: el 161A, el 161B y el 161C, que vendría a ser el más reciente porque fue incorporado por la ley 21.153 del 3 de mayo del 2019, o sea, hace poco. Acaba de cumplir un año este artículo 161C. Bien, ¿en qué consiste cada una de estas disposiciones? Las leemos y luego las analizamos respecto de los elementos más importantes que integran el tipo penal. Esa es la labor que tenemos que hacer este año. El artículo 161A manda: se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que, sujeto indeterminado, cualquier persona, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a esta las penas de reclusión menor de su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Y esta disposición, dice el inciso final del 161A, no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas. Bueno, demos un pequeño detalle, ¿no es cierto?, entonces, a las exigencias del tipo las más importantes. Ya señalamos que el sujeto activo podía ser cualquier persona, ¿no es cierto?, cualquier persona. La ley dice al que aplica la pena, pero debería leerse el que, ¿no es cierto?, cualquier persona. Sujeto activo indeterminado. En recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Nosotros ya nos referimos a estas materias cuando hablamos del delito que sanciona la violación de morada. Ahí vimos todas estas clases de recintos. Siempre para lograr tener una idea de estos recintos particulares o que no sean de libre acceso al público, tenemos que ir primero a lo que es una morada, ¿cierto? Y de ahí extender el concepto de morada para lograr llegar a lugares que no sean de libre acceso al público. Todo lo que no es morada, ¿no es cierto?, es decir, la casa de habitación o el lugar que ejerce habitualmente una persona sus funciones y sus dependencias, todo lo que no es eso, podría ser un lugar de libre acceso al público. Podría ser. Hay que tener claro el concepto de morada primero. Entonces aquí estamos hablando de lugares particulares. Estamos hablando de recintos particulares. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de moradas. Claro, como está viviendo el ser humano ahora, ¿no es cierto?, ya la morada no es como era antes. Antes las casas estaban, si uno se fija, por ejemplo,
en las ciudades más antiguas, sobre todo en Santiago, en el centro de Santiago, vamos a ver que las calles están conformadas por cada casa que están unidas por una vereda, igual como acá ¿cómo se llama? En Arica, en los lugares más antiguos. Pero se ha ido este concepto ampliando, porque ahora hay mucho condominio, pero también son recintos particulares. Pero ya no se trata solamente de casa y acera. Se trata generalmente de casa, reja, una garita, lugares comunes, estacionamiento, y después vienen las viviendas particulares. Es decir, se ha extendido el concepto de morada desde ese punto de vista. Lo mismo con la propiedad vertical, los edificios. Bueno, hay que hacer una interpretación, ¿no es cierto?, en este sentido extensiva de lo que es un recinto particular. Y lugares que no sean de libre acceso al público. Bueno, ahí tenemos muchos clubes privados. Son de acceso al público, pero a algún público, no a todo el público. Acá en Arica hay algunos lugares, algunos estadios que son privados, o uno por lo menos, ¿no es cierto? Que hay en Azapa. Hay que ser socio para entrar. Y si no, tener una invitación para entrar. Otros que hay aquí por la playa, qué sé yo, que tampoco es llegar y entrar. Es decir, son lugares que no son recintos privados en el sentido de morada, pero que no son de libre acceso al público, solo a los que la institución permite su entrada. Entonces nos encontramos con que el sujeto activo es indeterminado. Acá vemos un elemento objetivo de la acción dentro de las modalidades de la acción, ¿no es cierto? Las modalidades principales, a veces se señala el lugar en que se tiene que realizar la acción. Aquí está ocurriendo eso. Dentro de las modalidades de la acción, ¿no es cierto?, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Es decir, esta modalidad de la acción está señalándonos el lugar en que se puede cometer este delito. Es decir, por eso que hay que tener claro, para el análisis de cada tipo penal, cuáles son las modalidades de la acción que ustedes estudiaron el año pasado. Después, sin autorización del afectado. Sin autorización del afectado. Claro, si el afectado autoriza, bueno, el autorizado en esta materia es el que transforma la conducta ilícita en lícita. Porque de repente el afectado, ¿cierto?, la persona a la que, si se comete el delito, se estaría violando su intimidad, a lo mejor para la fiesta de cumpleaños de su hijo contrata a un fotógrafo para que tome fotos de la fiesta, o más todavía, que ahora ya las fotos no se ocupan mucho, que la grabe la fiesta, ¿no es cierto?, o que grabe el audio, etcétera. Es decir, ahí habría autorización. Entonces, la conducta que, si no hubiera autorización, sería ilícita, con autorización del afectado sería lícita. Y por cualquier medio. Y ahí vienen una serie de modalidades constituidas por elementos diferentes para dejar constancia, ¿no es cierto?, de algo. Básicamente acá se está refiriendo a dejar constancia de conversaciones o comunicaciones, a dejar constancia de documentos o instrumentos y a dejar constancia de imágenes o hechos. Si ustedes se fijan, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones. Sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos. Y capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos. Ahora, todos estos documentos o instrumentos
todas estas conversaciones o comunicaciones y todas estas imágenes o hechos tienen que ser de carácter privado también, de carácter privado. ¿Qué es de carácter privado? Todo aquello que no sea público. Y todo lo público es más fácil de determinar. Normalmente, para que se trate de un acto público tiene que haber, ¿no es cierto?, generalmente una autorización, o tiene que celebrarse en lugares que no son estos que se están señalando aquí para cometer el delito, etc. Entonces, tanto las conversaciones como comunicaciones, documentos, instrumentos y las imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Es decir, la ley penal lo que está haciendo es prohibiendo que se realice alguna de las acciones estas en lugares privados o que no sean de libre acceso al público, y después dice que quien realice estas acciones lo haga en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. ¿Sí? Repite la idea en el fondo para que no quede duda de que lo que está sancionando este tipo penal. ¿Cómo se llama? El tipo penal, ¿no es cierto?, en sus diferentes elementos, se trata de un delito, elemento subjetivo acá del delito, se trata de un delito, es una acción intencional, ¿no es cierto?, dolosa. No estamos hablando acá de que ocurran estas grabaciones, etcétera, etcétera, por negligencia o imprudencia, es decir, no estamos hablando de una situación de culpa, y tiene que ocurrir en alguno de estos lugares de carácter privado. Ahí tenemos entonces desmenuzados, si ustedes quieren, los elementos del tipo penal, que protegen el respeto de la vida privada. Privada o pública, de la persona y su familia, o sea, la vida privada y pública de la persona o su familia. Porque también una persona privada puede realizar funciones públicas, y también en ese sentido lo pueden, ¿no es cierto?, hacer objeto de alguna de estas actuaciones sin su autorización. Y así lo dice, por lo demás, el epígrafe al título del párrafo. Delito contra el respeto y protección de la vida privada y pública de la persona y su familia. De la persona, que puede ser, ¿no es cierto?, siempre una persona particular, pero que puede realizar paralelamente una función pública o una actividad pública. Porque una persona que trabaja en la televisión no realiza una función pública, pero sí realiza una actividad pública para todos. Bien. El inciso segundo señala que igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. Claro, porque puede que sea la misma persona la que difunda todas estas situaciones, se trate de imágenes, de documentos, o de conversaciones o comunicaciones, o puede que sea otra. A lo mejor es uno el que realiza materialmente la actividad de captar, ¿no es cierto?, cualquiera de estas situaciones, y sea otro el que las difunde. Aquí la ley dice que se va a aplicar igual pena al que difunda alguna de estas situaciones, que difunda documentos, instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el inciso que sigue sanciona
En caso de ser una misma la persona que lo haya obtenido y divulgado, se aplicarán a esta las penas de reclusión menor de su grado máximo y multa de tanto a tanto. Fíjense ustedes que si es la misma persona la que realiza alguna de estas actuaciones sin autorización del afectado y en los lugares privados que señala la ley, va a sufrir reclusión menor en cualquiera de sus grados. Reclusión menor en cualquiera de sus grados, del mínimo, medio, máximo. Pero si es la misma persona la que realiza alguna de estas actividades y además las difunde, entonces ahí va a sufrir presidio menor en su grado máximo. ¿Sí? Se aumenta la pena. Y por último, el inciso final señala: esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas. Hay personas que, en virtud de la ley, están autorizadas para realizar las acciones descritas. Los padres respecto de sus hijos. ¿Sí? Los padres le pueden tomar fotografía en el cumpleaños a sus hijos mientras se encuentren bajo su tutela en virtud de la patria potestad, que es el conjunto de derechos que la ley otorga a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos no emancipados. Ahí tenemos. U otros familiares podría ser, que esté a cargo del menor, hasta los 18 años. Ahí puede, ¿no es cierto? Y de hecho se hace, ¿no? Y ahora que está de moda esto, ¿no es cierto? Ahora todo se graba, todo se filma, etc. Entonces, ahí hay una autorización legal. Hay otros casos también, hay otros casos. Pero hay otros casos, ese es un caso en que la ley directamente le otorga esa facultad a los padres, el ejemplo que coloqué. Aquí la ley directamente le otorga esa facultad a los padres en virtud de la patria potestad. Pero hay otros casos en que la ley, siempre lo hace la ley, ¿no es cierto? Pero lo hace a través de un intermediario. ¿Y quién podría ser este intermediario? El juez. El juez puede ordenar, mediante una resolución judicial, en la investigación de un proceso penal, puede ordenar, ¿no es cierto?, que se realicen escuchas, grabaciones, interceptaciones, etcétera, 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 para investigar un hecho punible. Y la participación de alguien como autor, cómplice o encubridor, o de varios. Entonces ahí es el juez quien, en virtud de la ley, amparado en el derecho, hace, ¿no es cierto?, que se realicen algunas de estas acciones que la ley describe, que son varias. Entonces ahí nos encontramos con una circunstancia en que el legislador le entrega a alguien específico que realice esta función. Eso es lo que podríamos señalar en virtud de este artículo 161A. Nos correspondería ahora estudiar y analizar el 161B. Acá nos vamos a encontrar con una de las dos situaciones que tipifica el código, que dice en relación con la denominada extorsión. Son formas de extorsión, pero son una forma de extorsión que no guardan relación con lo que uno entiende por extorsión en general, esa extorsión, ese chantaje, ¿no es cierto?, que se hace normalmente a través de un rapto de una persona y se exigen, ¿no es cierto?, ciertas cosas, o se hace a través de filmar a una persona en situaciones que lo pueden comprometer y se le exigen ciertas cosas, etc. Eso es lo que nosotros más o menos entendemos en general por extorsión. Acá nos encontramos con situaciones diferentes porque son un poco más
amplias a lo mejor del punto de vista del tipo penal o más restrictivas incluso que el tipo que estas situaciones que yo les señalo, pero que están redactadas para nosotros. La otra situación la vamos a estudiar cuando estudiemos el título 9, los delitos contra la propiedad, y a propósito del delito de robo, porque ahí se encuentra la otra forma de extorsión parecida a esta. Pero el bien jurídico principal, no el único, el bien jurídico principal, acá, ¿no es cierto?, dice relación con la protección de la vida privada de las personas o pública de las personas, mientras que en el otro caso vamos a ver que hay un ataque en contra de la persona, su integridad física o psíquica, porque requiere de violencia, ¿sí? Se trata de una situación de violencia para realizar ese tipo de chantaje que constituye este otro delito que vamos a ver cuando estudiemos el robo. Entonces ahora veamos esta clase de chantaje que tiene que ver con la protección de la vida privada o pública de la persona o su familia en los recintos que les he mencionado, que son particulares o que no son de libre acceso al público. ¿Qué dice el 161b? Que se castigará con la pena de reclusión menor en su grado máximo, aquí de partida es su grado máximo, y multa, pena acumulativa, no alternativa, al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente. En el evento que se exija la ejecución de un acto o hecho que sea constitutivo de delito, la pena de reclusión se aplicará aumentada en un grado. Claro, entonces a partir del punto seguido, o como se diría de manera más elegante, infine, ¿no es cierto?, hay una situación en la que incluso se aumenta la pena de este delito en un grado, cuando se lo hace realizar un acto. Claro. Entonces cuando se lo hace realizar algún acto que es constitutivo de delito, entonces esto se va a aumentar la pena en un grado a este que está atentando en contra de en el fondo de la intimidad de las personas, en los recintos que se dan a la ley. Entonces, el sujeto activo, ¿no es cierto?, cualquier persona que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes, típico, ¿no es cierto?, del chantaje. Se pretende obtener normalmente dinero, es el típico chantaje, ¿no? Y además los chantajistas, para que no quede huella o quede menos huella, exigen dinero en efectivo, ¿no es cierto? Claro, porque se exigen cheques y de repente cuando lo van a cobrar al banco o lo depositan hay más posibilidades de que los puedan pillar. Entonces, se sanciona a cualquier persona que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes. Bienes también, qué sé yo, bienes muebles o inmuebles también. Normalmente se solicitan bienes muebles, son bienes más fáciles de hacer desaparecer. El dinero de un bien mueble, fungible. También se exigen muchas veces joyas o bienes muebles que son de fácil desaparición, objetos de valor que existan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Que sean difíciles de rastrear. Un cuadro que tenga alto valor, es fácil de transportar, ¿para qué decir la joya? Más fácil todavía, ¿no? Así que ahí se trata, ¿no es cierto?, de pretender obtener la entrega de dinero o bienes o
la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria. Es decir, alguien no está obligado a nada respecto de la persona que se lo exige y sin embargo tiene que realizar un acto que ésta le exige. Esa conducta está sancionada. Si no está obligado por ley a la realización de un acto en favor de esa persona y si ésta se lo exige, ese hecho está sancionado por la ley. Pero la ley señala, además, que si la conducta que se le exige, a la persona es constitutiva de delito, además se le va a aumentar la pena en un grado al que está exigiendo esa conducta. Acá nos topamos, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, la situación de la persona que instiga a otro, ¿no es cierto?, a la comisión de un delito, lo induce a cometer un delito, el instigador. Pero muchas veces el instigado, ¿no es cierto?, que comete el delito, va a obtener mayor pena que la que señala esta disposición. Entonces, normalmente, no va a sufrir los efectos de esta sanción. Pero eso desde el punto de vista del instigado. Aquí estamos hablando del instigador, del que hace que el otro cometa una conducta delictiva. Claro, porque nadie está compelido por la ley a cometer un delito. Acá justamente se está sancionando al que induce a eso, a cometer un delito. En el fondo es una forma de inducción, porque la ley dice: en el evento que se exija la ejecución de un acto o hecho que sea constitutivo de delito. En el evento de que se exija, se está induciendo, ¿no es cierto? Puede ser por fuerza, generalmente por fuerza moral, porque para que se le exija, ¿no? Tiene que estar obligado el que va a cometer el delito a través de la exigencia. Y normalmente esa exigencia tiene que ser realizada a través de hechos graves. Y esos hechos graves podrían consistir, por ejemplo, en amenazar a la familia o en causarle algún mal a la familia, si es que la persona no comete el delito. Por ese solo hecho, entonces, se estaría aumentando la pena en un grado al que, a través de alguno de estos actos, además induce a la persona a cometer un delito. Porque eso es lo que dice la ley. Sanciona al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente. Es decir, captar, interceptar, grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma de extorsión tiene que realizarse a través de alguno de los actos que señala el artículo anterior, que constituyen invasión de la vida privada o pública de una persona o su familia. Y en eso entonces consiste este delito. Y por último, y para terminar esta materia, este delito que se agregó, el 161C. Este delito se agregó hacía tiempo que se venía discutiendo en el Congreso sobre esta materia y sobre varias otras que se han venido produciendo últimamente y que ¿cómo se llama?, que constituían una necesidad social. Esto además motivado por los reclamos de grupos que ahora tienen más presencia y precisamente por su presencia tienen más poder que antes. Entonces promueven más, ¿no es cierto?, que se sancionen ciertas conductas que se
realizan hace mucho tiempo, pero que pasaban así como que nos hacíamos los lesos, dejábamos que ocurrieran. Entonces, ya no es chistosito, desde la creación de este delito, ese que anda, ¿no es cierto?, con el espejo, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo coloca, ¿no es cierto?, para grabar las partes íntimas del cuerpo de las mujeres, sobre todo, y sobre todo las mujeres que andan con falda. Entonces le graba sus partes íntimas, ¿no es cierto?, con este espejito. Entonces, desde que se tipificó penalmente, este que realiza esta acción ya no es chistosito, ya no es pesado. Oye, gallo pesado, mira lo que está haciendo. O ya no causa solamente indignación, sino que ahora es un delincuente. Porque el que comete delito es delincuente. De ahí viene la palabra delincuente, deriva del que realiza la acción. Delito, delincuente. ¿Quién es delincuente? El que comete delito. Entonces ahora conductas que antes se dejaban pasar, ¿no es cierto?, ya no se dejan pasar. Porque claro, ¿no es cierto?, a nadie le gusta que le hagan esto, ¿no? Claro, el ex chistosito y ahora delincuente se reiría mucho, qué sé yo, la pasaría muy bien grabando sobre todo a las niñas, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no, porque la persona es la que decide sobre su cuerpo, sobre qué es lo que hace con su cuerpo, pero no los demás. Esto es una emanación más de los derechos que tenemos las personas y de los deberes que tenemos las personas, en el sentido de que en nuestros países, desafortunadamente, todavía no tenemos bien claro en nuestras mentes ese principio tan nítido que dice que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Eso desafortunadamente no lo tenemos claro, y no lo tenemos claro para muchas situaciones, que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Esto a propósito de estos delitos. Porque el hecho, por ejemplo, de que una mujer, muchas veces muy buena moza, puede no serlo tanto, quiera usar faldas cortas o quiera usar un traje de baño muy pequeño, es una cosa que decide la persona. Y nadie tiene que aprovecharse de eso. Nadie tiene que aprovecharse de eso. Menos todavía cuando se utilizan tácticas para vulnerar esta intimidad de las personas. Por eso es que esto guarda relación con esto que estamos hablando. Protección, ¿no es cierto?, y respeto a la vida privada y pública de la persona o su familia. Pública en público también, porque esto debe entenderse en un sentido amplísimo. En público. Es decir, por eso es que una persona que está en una playa puede que no permita que alguien le saque fotos. Eso lo decide ella, con autorización. Por eso que la ley es tan clarita. Cuando se realiza sin autorización. Esto tiene que ser, si es con autorización, la conducta ilícita se transforma en lícita. Pero el hecho que está detrás de todo esto es que la persona decide sobre su intimidad. Eso es lo que está protegiendo la ley penal. ¿Qué dice este artículo? Perdón. Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de tanto a tanto al que en lugares públicos o de libre acceso público, aquí está ampliando la ley, fíjense ustedes, esta circunstancia, ya no se trata de recintos privados o lugares que no sean de libre acceso al público, acá no, justamente estamos hablando de que en lugares públicos o de libre acceso al público.
calles, veredas, plazas, paseos, playas, lo que sea, público o de libre acceso al público, muelles, cerros, selva, lo que ustedes quieran. En esos lugares, de nuevo, una modalidad dentro de los elementos objetivos de la acción, del lugar donde se comete. Ahora es otro lugar. En lugares públicos, de libre acceso público, y por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe, imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Por eso que les empecé hablando de esto de los ex chistositos que ahora pasan a ser delincuentes, que graban, ¿no es cierto?, las partes íntimas, ¿no es cierto?, y muchas veces los genitales de una persona, por alguna de estas formas que se mencionan acá. Capte, grabe, filme o fotografíe, imágenes, videos o cualquier registro audiovisual. Bueno, audiovisual, casi todo para estos efectos. Entonces, ya no se trata solamente de hacer una tontería, que ahora hay mucha gente que hace tontería. Ahora eso dejó de ser tontería, ahora es constitutivo de delito. Grabar los genitales u otra parte íntima del cuerpo de una persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. No vamos a hablar de todo lo que ocurre vía internet, en donde la situación previa es la de la grabación, que tiene que haber una grabación, ¿no es cierto?, que puede, o sea, de donde parte de la grabación, de la filmación, eso se realiza por un instrumento. Pero hay mucha gente que la sube, hay mucha gente que se graba, ¿no es cierto?, mostrando las partes íntimas y mucho más. Incluso los de la farándula nos tuvieron acostumbrados durante tiempo, y creo que todavía, a grabarse ellos mismos, la farándula nacional e internacional, se graban ellos mismos. Claro, seguramente algunos de la farándula internacional es porque se trata de gente muy famosa a veces, que empieza como a decaer y a salir de la pantalla, porque el que es famoso, es el que tiene que estar siempre en la pantalla, siempre. Cuando empieza a salir de la pantalla es porque está como un poco en decadencia, entonces tiene que hacer algo para volver a la pantalla. Será por eso tal vez, pero eso no significa que no sea algo, usemos una palabra como debe ser ahora, políticamente correcta. Eso no significa que no sea inapropiado. Inapropiado. En otras épocas se habría dicho inmoral o indecente. Entonces, se trata de que en lugares públicos, repito, acá en este tipo penal, la modalidad de la acción, el lugar en donde ocurre el delito cambia en relación con el artículo 161A, porque ahí se trata de recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Acá se trata de lugares públicos o de libre acceso al público, todo lo contrario. Entonces, por cualquier medio, grabe, capte, filme o fotografía, imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima de la persona y sin su autorización y con fines de significación sexual. Claro. Bueno, acá es por sí misma, ¿no es cierto?, los fines. Si alguien le está grabando las partes genitales a otra, evidentemente que hay un fin de significación sexual en el fondo. Por lo demás, en otro artículo que tiene que ver con los delitos de abuso honesto, se señala cuáles son los fines de significación sexual.
Claro, respecto a los abusos deshonestos, pero por lo menos nos da una idea de cuando hay un fin de significación sexual, ¿no es cierto? Que básicamente el fin de significación sexual tiene por objeto activar la libido de las personas, ¿cierto? La libido de las personas. Es decir, la libido que se transforma, ¿no es cierto?, en los hechos, en la excitación de la persona. ¿Para lograr qué? Placer sexual. Esto lo enseñamos nosotros en medicina legal. Bien. También acá nos encontramos con que el inciso segundo ahora de este artículo 161C sanciona lo siguiente. Dice, se impondrá la misma pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de día 20 unidades tributarias mensuales al que difunda dichas imágenes, videos o registros audiovisuales a que se refiere el inciso anterior. Es decir, al que graba, capte, etcétera, 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 imágenes, videos, etcétera, ¿no es cierto?, de los órganos sexuales o de cualquier parte íntima del cuerpo de una persona sin su autorización y con fines de significación sexual, tiene una pena. Y el que difunde esas grabaciones, filmaciones, etcétera, tiene la misma pena. Por eso entonces que el inciso siguiente aumenta la pena, al igual como vimos antes, cuando se confunden estas dos acciones en una misma persona. Es decir, el que graba, capta, filma, etcétera, y difunde, se le va a aumentar la pena en un grado. Habíamos visto que la pena, ¿no es cierto?, era de presidio menor en su grado mínimo y multa. En caso de ser una misma, la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicará esta la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa. Es decir, la pena de su grado, presidio menor en su grado mínimo, se aumenta a presidio menor en su grado medio. Se aumenta un grado la pena. Aquí estamos hablando de situaciones en las que solamente, ¿no es cierto?, se están grabando, filmando, etcétera, en los órganos sexuales o las partes íntimas de una persona en lugares públicos o de libre acceso al público, sin autorización y con fines de significación sexual. Nada más. Por eso digo, por si alguien cree que la pena es muy baja, es solamente eso. Lo que antes era un chiste, ahora puede llegar a tener presidio menor en su grado medio. Y multa. Y multa de día 20 unidades tributarias mensuales. O sea, si le aplicaran el máximo las unidades tributarias mensuales, unidad tributaria está como a 40 y tantos mil, yo me quedé como atrasado ahí, por 12 por 4, 48, 12 por 4, 48, serían 480.000, como 1.000.000 de pesos. No deja de ser, porque además de la pena corporal. Bien, entonces, estimados alumnos, con estas explicaciones hemos terminado el párrafo quinto y final de estos delitos contenidos en el título quinto del Código, que sancionan acciones contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia. Así que ahora vamos a seguir en el orden del Código y nos corresponde, y ya remitimos los contenidos antes, al igual que respecto de las otras materias que hemos estado explicando, nos corresponde ahora iniciar el estudio del título cuarto. El título cuarto, contiene más párrafos que el título tercero, que contenía 5 párrafos.
Ahora, este título cuarto contiene 8 párrafos. Y también los bienes jurídicos abarcan diversas, no diré situaciones, diversos bienes, valga la redundancia. Pero, ¿cómo se llama? Acá básicamente lo que estamos hablando es de la fe pública. Ahora, ¿cómo se llama este título cuarto? De los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio. ¿Cuáles son los párrafos? Primero, de la moneda falsa. Segundo, de la falsificación de documentos de crédito del Estado, de las municipalidades, de los establecimientos públicos, sociedades anónimas o bancos de emisión legalmente autorizados. Tercero, de la falsificación de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbre, estampilla, etc. Cuarto, de la falsificación de documentos públicos o auténticos. Quinto, de la falsificación de instrumentos privados. Sexto, de la falsificación de pasaportes, portes de armas y certificados. Séptimo, del falso testimonio y del perjurio. Octavo, del ejercicio ilegal de una profesión y de la usurpación de funciones o nombres. Entonces, vamos a analizar acá una serie de conductas, dentro de las cuales, evidentemente, que la más importante vendría a ser tal vez el párrafo cuarto de la falsificación de documentos públicos o auténticos. Aquí vamos a dar algunas explicaciones para que nos quede bien claro la diferencia, que ustedes seguramente la tienen clara, pero para que quede más claro, entre los documentos o instrumentos públicos y los privados. Ustedes tienen los contenidos, más que lo que hacemos es analizar, ¿no es cierto? Analizar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal. Elemento subjetivo, si el tipo penal es doloso o culposo, o ambos, ¿no es cierto? Se pueden dar ambas situaciones a ese respecto de ciertos tipos penales, o de los elementos subjetivos, la acción, principales modalidades de la acción, hemos hablado en el caso anterior de algunas modalidades de la acción, relación causal y resultado. Eso es lo que básicamente hacemos, para entender bien los tipos. La acción, ¿no es cierto? El verbo rector, es decir, el hecho que se castiga. En los homicidios, el que mate a otro, matar, ¿no es cierto? Privar de la vida a un ser humano vivo. En la violación de morada, el que entre en morada ajena contra la voluntad del morador. Respecto de nuestra humanidad intangible, el derecho, ¿no es cierto?, a que no se nos registre la correspondencia o los papeles, el que abre la correspondencia, aunque no se imponga de su contenido, o el que registra los papeles, aunque no se imponga de su contenido. Delito formal, basta solo abrir la correspondencia y solo registrar los papeles. No requiere un hecho posterior, que es el resultado, la consumación posterior, con un resultado material. Entonces, nos encontramos con esas situaciones. Acá, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hablar de la fe pública. Está bien claro ahí en los contenidos que le remitimos, así que vamos a decirlo, no sé si casi igual, pero tratar de mejorarlo. O mejor explicarlo de la siguiente manera. Cuando uno le pagan algo, ¿no es cierto?,
a uno le pagan normalmente con billetes. Claro, sumas que son tal vez menores. Sí, porque cuando le pagan el sueldo ahora se paga con cheque, pero sumas menores. Pero digo el billete, no el cheque, el billete. Uno no empieza a analizar, a menos que sea muy burda la falsificación, no empieza a averiguar si es que el billete es auténtico o no. Ustedes le otorgan una fe al billete que reciben. Lo mismo pasa con las monedas, sobre todo. Uno no empieza a masticar la moneda para ver si la moneda es de lo que se supone que es, porque además no tiene los conocimientos de cómo debería o qué debería pasarle a la moneda si yo la mastico. Una moneda de cobre debería yo, si la mastico, abollarse por lo menos con mi diente, porque a lo mejor me rompo el diente y a la moneda no le pasa nada. Antes la gente hacía eso con las primeras monedas, masticaba las monedas para ver si eran de lo que se suponía que eran. El oro es muy difícil de masticar, entonces una moneda que se suponía que era de oro, y lo mismo ocurre con la plata, ¿no es cierto?, metales nobles, los más nobles que hay, entonces claro, quería decir que algo estaba mal, algo estaba pasando mal. Entonces, uno le otorga una fe pública, o sea, de antemano uno parte de la base de que eso es auténtico, es auténtico. Y esta fe pública se la otorga básicamente por el hecho de que participa en la elaboración de estas cosas, de estos símbolos, de estos signos, etcétera, porque normalmente participa la autoridad pública a través de sus diversas manifestaciones. Nosotros ustedes que están estudiando Derecho y los abogados, ¿no es cierto?, cuando nos entregan una escritura pública, nosotros normalmente vemos si tiene las características de una escritura pública y si tiene los sellos de una escritura pública, ¿no? Más o menos claro, ¿no es cierto?, un abogado que ha ejercido ya un tiempo, otros que son más especializados porque trabajan en bancos y están viendo escrituras todos los días, etcétera, etcétera. No estoy hablando de instrumentos privados que también nos pueden dar alguna fe, hablando siempre de instrumentos públicos. ¿Por qué le otorgamos inmediatamente valor a esa escritura pública? Más allá de lo que diga el código respecto de aquello sobre lo cual hace fe. Le otorgamos valor porque emana de una persona que la ley le otorgó la facultad de dar fe pública. Por eso que las sanciones en contra de los notarios públicos deberían ser muy drásticas, muy claras y ante hechos también muy claros. Porque me parece que muchas veces ocurren muchas irregularidades ante hechos bastante claros y resulta que las sanciones después o no llegan nunca o llegan tarde, en el caso de los notarios públicos. Casos, por ejemplo, en que aparece en una escritura pública la firma de una persona que estaba fallecida al momento en que supuestamente firmó la escritura. Y más todavía, hay gente que aparece firmando mucho tiempo después de fallecer. Entonces ahí algo pasó. Y muchas veces el notario dice, sí, es que resulta que el funcionario encargado, no, es que la ley al que le entrega la facultad de dar fe pública es al notario, no al funcionario encargado. Ahora, ¿cómo se las arregla el notario para supervigilar a los funcionarios que trabajan con él? Ese es otro cuento. Porque esta obligación tiene una compensación. Nadie opta con tanto ahínco y empeño a ser notario público si no fuera por los beneficios económicos que trae. No sé, yo por lo menos durante el tiempo que llevo trabajando en esto no conozco un notario público pobre. No conozco. Al contrario, diría que todos son pudientes, por decir algo. Entonces, esta fe pública nos la entrega básicamente a nosotros el que es una autoridad pública la que participa en
la emisión de estos básicamente documentos. Más adelante vamos a ver, cuando estudiemos los documentos en general y hablemos sobre los documentos públicos y los privados, pero vamos a ver que hay una diferenciación entre los documentos con los instrumentos, que para los efectos legales es lo mismo, pero desde el punto de vista de lo que representan, por lo menos dentro de la doctrina hay una diferenciación, porque por ejemplo un instrumento podría ser, ¿no es cierto?, un elemento arqueológico. Estas escrituras que hay en ciertas colinas aquí mismo en nuestra región, o las que hay en piedras, etc. Esos documentos arqueológicos, esos instrumentos arqueológicos son instrumentos. Claro, están en una piedra, pero son instrumentos. Y desde el momento en que son oficializados con las exigencias que hace la ley para que constituyan un monumento, etcétera, adquieren el carácter de públicos. Incluso son resguardados jurídicamente. Por esas razones que delito que existe pero que no se aplica, los chistositos que pasaron hace un tiempo atrás por esas, ¿cómo se llama?, dunas que contienen elementos arqueológicos cerca de Antofagasta, con uno de estos jeeps, ¿cómo se llama?, haciendo sus piruetas y sus chistes de siempre, no sé si obtuvieron sanción al final, y destruyeron, ¿no es cierto?, monumentos arqueológicos que tenían siglos. O sea, desde ese punto de vista todavía se sigue siendo chistosito. Menos mal que en otros aspectos ya han dejado de ser chistositos para transformarse en delincuentes los que incurran en conductas como las que acabamos de analizar en el título anterior, párrafo quinto, inciso último. Bien, entonces, en eso consiste la fe pública. Dar confianza ¿en qué? En la verdad. ¿En la verdad de qué? En la verdad que contienen estos instrumentos, documentos, signos, símbolos, etcétera. Porque básicamente cuando hablamos de documentos nos referimos a escritos. Incluso diría desde la época en que hay documentos escritos en papiros, ¿no? Pero con documentos más bien nos referimos a dejar constancia de un hecho de manera permanente, en forma escrita y en algo que tenga que ver más o menos con el papel. Mientras que instrumento también se trata de dejar constancia de un hecho de manera por muy largo tiempo, pero en cualquier otro tipo de objeto que no sea un papel. El concepto de instrumento vendría a ser más amplio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el particular, a diferencia del funcionario público, no está obligado a decir la verdad. El particular puede mentir y no tiene sanción. Quedamos aquí, queridos alumnos.